Muy buenos días, acá estamos comenzando un nuevo video. Nos vinimos a Uruguay, mi tierra, el país donde nací. En este momento me encuentro precisamente en Punta Ballena, en la zona de Maldonado. Así que nada, vamos a hacer un poquito de tomas con el dron y a mostrar un poquito toda esta zona. Vamos arriba, arranca el nuevo video. Si tienen la oportunidad de venir a Punta Ballena, se los recomiendo. De vuelta, es un lugar místico, con una energía especial. Es como que se respira y vive algo diferente acá. Este lugar es muy lindo para hacerlo caminando, así que lo vamos a caminar. Ahora hasta allí, hasta Casa Pueblo. Vamos a ir todo por ahí por la ruta, así que vamos a caminar un poco, que hace bien. Miren, ese pájaro que está ahí es un tero. Y no sé si lo ven ahí, chiquito. Voy a tratar de agarrarlo con la cámara del celular, a ver si puedo. Ahí adelante está el tero chiquito, es la cría, la mamá o el papá. Miren qué chiquito recién nacido. Y ahí están los dos. Divino. Vamos a darle su espacio. Sí, ya nos vamos. Chau. Bueno, estamos llegando a la entrada de Casa Pueblo. Este es el artista Carlos País Vilaró. Así que ya tenemos el ticket, vamos a entrar y vamos a ver cómo es adentro. Miren lo que es esta terraza, ¿no? Esta terraza es espectacular para venir a almorzar. ¡Wow! La altura es imponente. No sé, no sé si trabaja acá en Casa Pueblo o está restaurando, pero está pintando aún.
o restaurando, que seguramente por las inclemencias del tiempo se haya borrado y esté dando algunos retoques. Casa Pueblo también es un hotel. Te podés venir a alojar acá y con esta vista, ¿no? Sin lugar a dudas, es espectacular esto, ¿no? Dicen que son de los mejores atardeceres que se pueden ver en el mundo. Vamos a intentar venir. Hoy está un poco nublado, pero vamos a intentar venir en estos días a ver un atardecer. Una de las cosas que me llama la atención es que en todos lados hay estos carteles. Este es Paquito de Rivera. Recién vimos, ahí les dejo en una foto, les dejo uno que era a Pelé, así que Pelé seguramente debe haber estado por acá. Pero en todos los rincones que uno va, hay carteles que deben de haber significado algo a él en la vida y bueno, haber dejado su homenaje en cada cartel, en cada lugar, o que ha estado, o con los personajes. Mirá, ahí se dice Baizada de Roberto Carlos. Bueno, mi portugués es bien horrible, apenas hablo español, pero bueno, se ve que por acá debe haber estado Roberto Carlos, el cantante brasilero, y que al final llegó al 1.000.000 de amigos. Él quería tener 1.000.000 de amigos y en Instagram lo tuvo. Así arrancó Casa Pueblo, sobre piedras, una casilla de madera y lata, chapas de lata, y esas maderas que eran las que iba encontrando él en la orilla de las piedras del que traía el mar. Y acá están las fotos, vamos a tratar de que no haga, de cómo fue creciendo de a poco todo Casa Pueblo. Vamos a acercar un poquito así. Mirá cómo iba tomando tamaño y la dimensión que iba. Pero todo fue construido sin planos, eso es lo más fascinante. Su mejor obra haber sido Casa Pueblo. No solo que la construyó él desde su cabeza, desde su interior, sino que le dejó al Uruguay y a los uruguayos un gran patrimonio artístico. No solo con sus cuadros, sino con este lugar que es imponente, que es algo único en el mundo. Esto me parece genial. Es un teléfono antiguo y el cartel que dice: aló operadora, deseo hablar con el amor en la tierra. Y al lado hay un teléfono todo como derretido, quemado, que dice: perdón Señor Jesucristo, pero el amor en la tierra está desconectado. Me parece genial.
aparte de ser pintor, Carlos Páez Vilaró es el padre Carlos Páez, uno de las personas que cayó en los Andes en el año 72, en la tragedia de los Andes, como se conoce. Fue uno de los padres que incansablemente, desde el primer día que se encontraron desaparecidos, los buscó todos los días, hasta que en diciembre del 72 los encuentran. Y es el mismísimo Carlos Páez Vilaró que, a través de una radio en Uruguay, da la lista de sobrevivientes sin saber si su hijo estaba vivo dentro de ellos. Si pueden escuchar el relato, que seguramente está en YouTube, de esa comunicación telefónica que hace Carlos Páez a la radio Monte Carlo en ese momento, en Uruguay, es algo impresionante ver cuando se quiebra la voz y encuentra dentro de esa lista el nombre de su hijo. Así que este hombre sí que lo ha vivido todo. Mira, acá están los momentos que encuentran a Fernando Parrado, Roberto Canessa y el arriero, cuando los encuentran. Y el abrazo de Páez Vilaró con Carlos Páez y Fernando Parrado. Este hombre nunca dejó de buscar a su hijo. Fue uno de las personas que sabía que su hijo estaba vivo. Voy a volver a repetir algo que quiero ver de vuelta para entenderlo. Estos son todos regalos que le hizo Picasso a Carlos Páez Vilaró. Mirá, ahí está la foto de ellos dos. Y ahí tenés una carta que dice: para Carlos Páez Vilaró Picasso, 13 de julio de 1957. Y todas estas cerámicas son todas ellas hechas por Pablo Picasso. ¿Se imaginan el valor que puede llegar a tener esto? Todas cerámicas hechas por Picasso. ¡Wow! Se nota en la foto que fueron realmente dos muy buenos amigos y dos grandes artistas que le han dejado al patrimonio de la humanidad grandes trabajos, grandes obras y muy buenos recuerdos. Es como decir gracias a los dos, ¿no? Bueno, vamos saliendo de Casa Pueblo. La verdad que es un lugar muy bueno para venir. Se los recomiendo. La paz y la tranquilidad que hay es muy buena. Vamos a seguir y vamos a volver a Punta Ballena, que estamos a unos minutos caminando. Una caminata muy linda, muy cómoda. Y acá tienen la entrada. Se paga un ticket y pueden entrar al museo a verlo. Muy lindo, y también pueden almorzar, porque hay un parador ahí, un restaurante con la vista al mar. La verdad que espectacular. Bueno, Casa Pueblo, nos vemos más adelante o en el próximo atardecer. Chau. Bueno, ahora volvimos a la punta, bien a la punta de Punta Ballena, y ya están armados todos los localcitos de ventas de souvenirs. Como ven acá, son todos locales de venta. Buenas tardes. Todo venta de souvenirs. Mira, estoy allá en Bahamas. Los vimos en el video anterior. Qué bueno esto, me parece. Morteros de piedra natural. Muy bueno. Bueno, así no van a ser de piedra artificial, ¿no? Bueno, podría ser de concreto, ¿no? Una mezcla. Aparte que ya hace años que sacan, ¿no? Y todo. Y sí, va a seguir. Mirá, los barcos están hechos con guampas de toro. Mirá qué buenos.
Y te hacen vasos también, mirá. Como para tomarte algo ahí, en un vaso hecho con la guampa del toro. Mirá, cucharas. Para el mate, Sí. o el café o lo que quieras. Mate o café, ¿no? O café. Hay que decir también porque Sí, está bien, está bien. todo el mundo toma mate. Exactamente, en Uruguay se toma mucho mate. Está. ¿Todos a cosas separadas? Está, perfecto. Este lugar es emblemático porque lo que atrae a este lugar son las vistas, es la energía que hay acá en el lugar. Hay muchos motoviajeros de distintas partes. Acá por lo veo, estos son toda gente de Brasil que debe haber venido a hacer un poco de ruta y a pasear un poco. Miren las motos. Mirá, una Honda, una CB 600, wow. Otra, una CBR 650, qué máquina. Otra Honda. Se ve que los amigos son del club de Honda acá. Hoy de mañana cuando llegué estaba acá Alejandra. Hola. Hola. Armando el puesto que tiene, se lo voy a mostrar. Me contaba Alejandra que hace 18 años que está acá. Y en verano está todos los días y en invierno viene los fines de semana. Mirá qué genial esto. Es una amatista y después tiene una incrustación y después el árbol es todo de amatistas chiquitas, todas. Esta Wow. es una, perdona que Sí, te decime, interrumpa, es dale. una geoda. Una geoda, mirá. En realidad es una piedra de forma irregular que se encuentra entera y se corta y adentro es hueca. Es hueco, Por mirá. eso se llama geoda. Geoda, mirá. Increíble. Tiene cuarzo, esto es ágata y un poco de amatista, que es lo que se ve apenas violeta. Es amatista, cuarzo y ágata. Y ágata. Wow. Imponente. Alejandra, hace 18 años que estás acá, ¿no? Sí, 18 años. 18 años. Y nos contaba Alejandra que las ballenas, hace 18 años se podían llegar a ver 20 ballenas en promedio por temporada más o menos. No Y ahora, temporada, no, por- generalmente venían En octubre. y ahora eso ha variado. Ha variado. vienen Ha cambiado todo lo que es el sistema migratorio de la ballena, tal vez que por, vaya a saber si es el calentamiento global o lo que sea, pero se ha modificado y me decía ahora que antes se veían mucho más, ahora se ven menos y es más difícil verlas. Bueno, vamos a seguir la recorrida por Maldonado, por Punta del Este. Lo que vamos a hacer ahora es parar un poquito, a descansar y a recargar un poco las baterías que me estoy quedando sin batería, así que nada, seguimos más tarde, tipo en 2 segundos para ustedes. Bueno, nos encontramos acá en Punta Ballena, vinimos hoy de mañana y grabamos y ahora vinimos de tarde para ver el espectáculo este que nos entrega la naturaleza, el sol, a que tanto Carlos Páez Vilaró, que hoy fuimos a ver su casa pueblo, que había creado con sus manos, y venimos a rendirle un homenaje a ese sol, que hoy, lamentablemente, con las nubes no se dio, pero bueno, ese es el atardecer que tenemos, un atardecer atrás de las nubes, pero con una vista muy hermosa. Vamos a seguir moviéndonos. Bueno, nos pusimos campera de lluvia, a mal tiempo, buena cara, así que a seguir grabando. Estamos acá en el puerto de Punta del Este.
a mostrar un poquito acá lo que es el puerto. Día. Mirá, los lobos marinos. Wow, mirá el tamaño. Hola, ¿cómo estás? Ellos están esperando que les des algo de comer de acá, pero eso no es así. Tú tenés que ir a buscar tu comida. Mirá cómo me mira fijo. No sé si lo ven. Les cuento que por estos días está una regata que está en la edición número 14, que es The Race of the Life. Es una regata a través del mundo. Salieron de un puerto en Inglaterra, luego hicieron escala en España y ahora están justo acá en Uruguay. Vamos a intentar ver los barcos de afuera, por lo menos de la regata, y son, me imagino que embarcaciones especiales. Pero bueno, vamos a aprovechar que está la regata justo acá y están los barcos para ver. Bueno, recién fuimos a ver los barcos de la regata Clipper que recorre todo el mundo y los 5 océanos. Me pareció fantástico poderlos ver, nunca había visto. Desde Punta del Este, desde Uruguay. Nos vemos, chau.